Bienvenidos a la búsqueda de lo retro, la serie en donde paso por tiendas de segunda mano en Japón buscando productos interesantes entre videojuegos, figuras y cualquier otra cosa que nos pueda llamar la atención. Ya saben que tengo mi lista de reproducción sabrosa y empezamos este video con un invitado en una partecita, un travieso que me acompañó a una tienda. Así que vamos. Mi acompañante se ha ido al baño un rato, pero ahorita sale. Mientras tanto, Hermanito, regresó la fiel Letishop. Para los que no conocen, Letishop es una aplicación y extensión de navegador que trabaja con muchas páginas web que de seguro tú compras en alguna de ellas. Al activar Letishop y comprar algún producto en una de las páginas web con las que trabaja, que son más de 3000, recuperas un cashback, una pequeña devolución de lo que estás comprando, de lo que estás invirtiendo. Y así se va sumando en tu cuenta compra por compra. Así que a fin de año, después de un tiempo, es bastante conveniente. Y ahora, para mis hermanos de México, esta semana se van a poder encontrar ofertas hasta de un 40% en electrodoméstico, deportes, moda, libros. Aunque de título lleve promoción de regreso a clases, podrán encontrar todo eso. Es más, van a tener un cashback del 15%, pero deben darse prisa, ya que solamente es los días 23, 24 y 25 de agosto, así que estén atentos. Lo único que tienen que hacer es registrarse en la aplicación o instalar la extensión, y esos links se los dejo abajo en la descripción, así que ya saben, hasta rimó. Una vez más, muchísimas gracias Letishop. Ahora sí, empezamos con esa búsqueda sabrosa. Ya lo vieron ya. Ya lo vieron ya. Te veo un poquito más delgado. Ya está. El tacu-tacu. Acá estamos un ratito de chismosos en el Mandai. Francisco ahorita está viendo sus acciones. Siempre tiene que estar atento a sus acciones. Y viendo qué figuras hay por acá, ¿no? Al Bitcoin. Al Bitcoin. Al Solana. Y de nuevo viendo las acciones. Casi nunca he hablado de las figuritas de Star Wars, pero acá tengo un fanático. Ahí está. Fanático, pero de Star Wars a la antigua. ¿De la antigua? Sí, no del... Bueno, acá hay figuritas Luke Skywalker de Star Wars a la antigua. 200. ¿En Tokio también está así? Sí, está más o menos Está así. más o menos así. Y le pones un cero más nada más. Ay, jocoso. Pero sí, mira, hay sus figuritas. En Kombosken, 2200 yenes. Hay de todo un poquito, la verdad, ¿no? Se encuentra de todo un poco en esas tienditas. La otra vez había enseñado un poquito de merch que venden por acá, así, merch random. No es que tengan una zona donde vendan merch, acá solamente son figuras. Y todavía sigue esta casaquita, miren. ¿De qué anime es? ¿Lo reconocen o no? Ya con esto ya lo terminan de reconocer, pues, hermanos. De Attack of Titan o Shingeki no Kyojin, como quieran llamarlo. Pero esto es talla S, ¿no? Uy, esto me queda pero en el dedo gordo. Su precio es de... Por ahí se ve 9.800 yenes, unos $80 más o menos. La verdad es que el material está bien, ¿no? Es como un tipo... Es tela gruesa, ¿no? No sé cómo decirlo, pero no sé si para que valga tanto, ¿no? Pero eso sí, es de Cospa. Y acá está con el logo, ¿no? Del anime. ¿Lo comprarían ustedes? ¿Quiénes son fanáticos de esto? Estamos en la parte de los videojuegos, dando una miradita. Acá este Mandai no es tanto de videojuegos, ¿no? Es decir, o sea, tiene su vitrina bonita, todo, tiene algunas cositas, pero no es que haya un montón. Esos Rockman que estabas viendo atrás, estos estaban afuera. Aquí estaban colgaditos. Parece que ya, ¿no? Le han puesto un poquito más de cariño y ya le han puesto bajo supervisión. Ya. No, es que los Rockman son unos clásicos. Sí, son clásicos. La gente siempre lo va a buscar. Sobre todo para Game Boy, yo creo que es la mejor manera de jugar los Rockman en Game Boy. Pero va subiendo, bajando. Sí, de todas maneras, sí, acá está casi completo. Está el Rockman War, el 2, el 3, el 4 y falta uno. Que no lo tienen, creo. Pero sí. No, el Rockman 10 para mí cambia todos los Rockman en general. El Mega Man 10, el Rockman 10, el número 1. Ah, es el que más te ha gustado. Ese es el que más me gustó. Sí. El Rockman X, porque ese cambia, se le da un salto de claro, calidad sí. a los gráficos, a todo. El que fue después de bastante tiempo, ¿no? Sí. Yo le tengo bastante cariño al X3. Al X3, sí. Pero todos los Rockman tienen su encanto. Aquí están en caja. Está el 6, está el 3. El 6 y el 3 nada más, ¿no? Sí, bueno, hay diferencia, ¿no? 9.100 yenes, bueno. La caja le ha caído el sol, pero a comparación de otras que he visto, que se ha sentado un gordito, un gemusín, se ha sentado encima, este está estable, este está bonito. Pero no tiene el manual, parece, ¿no?
¿Dónde está ese? Setsumei Shonashi. No tiene manual. No tiene el manual, así que ni modo. Imagínate con manual, esto escalará hasta que 14.000, 15.000 más. 13.000 más o menos. Y como sea, sin el desteñido del sol. Más ya, Más. pasamos los 20 de todas Sí. maneras. Precio Japan Geek. Sí. Ah, precio, así es. Dios santo, muchachos. Igual denle su miradita, igual denle su miradita. Acá hay jeques árabes, así que no hay problema. Ya, pues muy bien. Salam aleikum. En la parte de PlayStation 1 no han cambiado nada de la tienda, todo está parecido. La verdad, su fuerte es un poquito más las figuras. Me voy a llevar una caja sorpresa, de ahí tienen que ver el video. También aparece un clip Francisco. Así que nada, vamos moviéndonos. Miren qué hermoso cielo, está lloviendo acá. Primera vez que veo un Garage Off, no sé si se ve acá, separado de un Hard Off. Garage Off es de cosas de auto, motos y todo eso. Así que vamos a ver qué hay acá. Hermano, ni ven, entramos, miren esto. ¿Recuerdan el video que me compré esta edición especial de Pokémon, creo que a $20? Acá están que lo venden como a 90. Una locura, si me acuerdo por ahí les dejo el link, pero un golazo entonces ha sido. Después hay algunas portátiles, una SNK, una Neo Geo Pocket, hermano. Esta edición así medio militarizado azul. ¿Cuánto está? 15.400 yenes, unos $140. La caja está un poco aplastada, pero bueno, está bien. Y acá tienen bastantes consolas, variadito. Por ahí hay una SG-1000 de Sega. Por si acaso síganme en Instagram, ya que por ahí comparto historias del día, prácticamente en vivo y en directo de lo que me encuentro. Por ejemplo, ¿qué hermanitos? Aquí estoy de chismosón, revisando una tienda y miren, historia pura. La SG-1000 de Sega. Ya la había visto antes bastantes veces, pero nunca tan limpiecito, es decir, está en buen estado. Eso sí, unos $200, un poco menos, pero me ha sorprendido, la palanquita también está bien. Casi siempre ya está en muy mal estado. Este está bastante decente. Así que ya saben, después por acá, ¿qué otra cosa más interesante? Algunos periféricos. Miren, la primera presentación de este adaptador de 4 para la PlayStation, ¿no? Este adaptador de 4 mandos. De ahí sacaron una colores, pero esta es la primera. Está como $14. Por acá en la zona Yang, la verdad no he encontrado nada, uno que otro juego interesante. Después me voy a llevar este portacartuchos, por decirlo así. He hecho un reel con respecto a esto, seguro lo van a ver, o en Instagram también pueden ver lo que lo voy a compartir. Pero esto nada más. Después no hay nada, miren. Me encanta que a veces encuentro VHS así, colecciones completas, que pesan más o menos 50 kilos. Y después, nada más. Vamos avanzando, muchachos. Y bienvenidos a una tienda nueva. Bueno, de nueva no tiene mucho. La verdad que está bastante antigua. Miren nada más la madera, miren este piso, hermano. ¡Ay, Dios santo! Creo que no aguanta tanta sabrosura. Y está como me encanta, desordenado todo. Porque siempre cuando hay desorden, por ahí se encuentran joyas. Es la primera vez que entro a esta tienda. Está bastante escondida. Y quiero ver si trae sorpresitas, ¿no? Hasta ahora bastante figuras. Los videojuegos creo que están arriba. Por acá hay una vitrina de bolsa sorpresa. No sé exactamente cómo ganarlo. Por acá algunas personas que se han ganado premios. Y creo que la máquina es esta de acá. ¿O me estoy equivocando? Veamos. Una jugada 3.000 yenes, unos $25. O 24 por ahí. Y acá más fotos de ganadores. Ahí está el niñito, bien feliz está. Y por lo que he visto hay otras máquinas igual. Lo que yo no sé es de que en qué momento han sacado mi molde. Eso es lo que no sé. Algún día de piscina seguro. Estoy como loco queriendo encontrar este tipo de cuadritos, que es bastante común acá. Normalmente son premios consuelo, bueno, premios consuelo de Ichiban QI, de los sorteos. Cuando no te ganas la figura, te ganas uno de estos cuadritos, pero hay versiones transparentes. ¿Transparente? ¿Qué estoy hablando? Hay versiones en blanco y negro. Y quiero llenar toda una pared con eso, pero no logro encontrar. Antes lo veía por todos lados y ahora nada. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Y también hay sus pachinqueros, miren. Bastante pachinqueros, ¿ah? Ahora, no hay nadie dentro de las máquinas. Me gusta la vista con las luces así. Yo sé que a ustedes les encanta su modelada. En la parte de afuera también estaba esta publicidad. Es un chico que se ha ganado la PlayStation 5 el 11 de agosto. Y lo están colocando por todos lados, ¿ah? Como diciendo, por si acaso gana, ¿ah? Y acá otra maquinita de estas, esta vez 1.000 yenes por jugada. Y bueno, este es el primer piso de las figuras, ¿no? Por ahí empezamos el video y acá hay ropa. ¿Habrá ropa temática? Vamos a dar una miradita pequeña.
¿Recuerdan en el video anterior que dimos una pasadita por el Hard Off por la parte de ropa y la ropa era, digamos que una ropa independiente sin marca? A diferencia del Hard Off, en estas tiendas sí, digamos que puedes encontrar bastantes marcas. Y obviamente hay que decir que todo es de segunda mano. Ahora, si porque piensan que es de segunda mano va a estar el precio regalado. Por ejemplo, esta casaca Tommy Hilfiger, ¿qué tal mi pronunciación, muchachos? Que está en muy buen estado, pues su precio es de unos $50. Si me preguntan, está bien el precio, pero tampoco es que te lo vendan pues a 20 o algo así. Por ejemplo, miren esta polerita, esta sudadera, como le digan, la han lavado 1.000.000 de veces más o menos. El diseño es bonito, eso sí, pero miren la manga, ya está rojo ya de lo que ha dado el sol. ¿Cuál es su precio? Tan. Unos $20 más o menos, 20 y poco. Eso sí, yo no pagaría. Pero no hay nada de temático, algo de anime, de videojuegos, no hay ropa de eso acá. Al menos en esta oportunidad no hemos encontrado, así que vamos a ver arriba. Y aquí está la escalera, miren hermano, decorado con pura guitarrita sabrosa, pura Gibson, pura Fernández. Acá la gente viene también a buscar. Por acá están los precios para toda la familia, más o menos unos $50, 50 y tantos, unos $90. Pero no todo es música, arriba también hay videojuegos. Así que vamos a dar una miradilla. Ni bien subimos por las escaleras, me llama la atención esta máquina que pensé que estaba 500 yenes la jugada, pero no, en realidad es 500 y 500 y bueno, 1000 como todas. Pero es solamente de videojuegos, nada más. Interesante porque a veces lo tienen mixturado, ¿no? Lo tienen con figuras o con otras cosas. Acá también, al parecer, acá sí se mete billete o no, también 500 yenes. Parece que también 500. Y también todo es de videojuegos. Bastante interesante para dedicarle un videito. Tengo que ir apuntando. Y aquí está la máquina del ganador de la PlayStation 5, me imagino. Aunque este es otro día, el día 10. El de abajo decía 11. Debe ser otro muchacho. Pero muy feliz no lo veo. Este es el que la mujer sin rostro es viciosa. Mejor que no vea. Por ahí está como que muy sencillo. Mejor que no vea esta máquina. Y acá escondido para la venta hay unas cuantas consolas. La Nintendo Wii, Monster Hunter 3, obviamente que no es una edición especial. No se hagan ilusiones. La Wii nunca sacó. Solamente la de los 20 años, esa roja. Después no viene a mi mente que tenga ninguna. Esa está cara, ¿eh? Debe ser por la caja también. Aparte que está como nueva. Pero está a unos $50 más o menos. PlayStation 1, Sega Saturn o Sega Saturno, GameCube, $40, $60, unos $20. Barato no es, pero es más o menos los estándares de ahora. PlayStation 3 en caja, unos $90, un poco más. Aquí una edición especial de PSP Gundam vs. Gundam, $70 más o menos. Y tienes 3 PlayStation 5. ¿A cuánto lo vende si no me gano el premio, hermanos? 88.000 yenes. Será un poco menos de $800. Bueno, está más barato que en otras tiendas, aunque suene increíble. Y por acá la vitrina que más me ha impactado, obviamente, que se trata de videojuegos. Pensé que no tenían una así, ¿eh? Ya habíamos pasado por el primer piso, segundo piso un poco y no había encontrado nada. Acá sí, miren, tienen el Modern 3, el Modern 1 más 2. Unos $70, unos $80 y poco. El Modern 2 de la Super Nintendo. No está tan mala, ¿será que le falta algo? ¿Y saben qué me ha gustado de esta vitrina, de esta tienda? Que se toman el trabajo de poner una breve descripción de por qué está tan caro o por qué es valioso ese juego o consola. Por ejemplo, lo que más deseo de todo esto, yo que soy un terrible goloso, es esta edición de la Game Boy Color de Pokémon, que lo sacaron en noviembre de 1999, justo lo estoy explicando, y conmemora pues el lanzamiento de Oro y Plata, Gold and Silver. Está 64.800 yenes. ¿Cuánto es? Cerca de $600. Por favor, ¿alguien quiere dejar un super gracias por ahí? De $600 nada más. Ustedes son jeques. Ahora, no me parece un precio tan descabellado porque debe ser una de las cajas en mejor estado que he visto en los últimos 2 años, ¿ah? Una cosa de locos. Está en demasiado buen estado. Y en internet a veces ya se pasan de traviesos, se pasan de jocosos, de jacarandosos y lo he llegado a ver hasta $800. Después miren este manual del Castlevania. ¿Será, hermanos, que es del cuando salió el de la Game Boy Advance? ¿Está acá? ¿Será que es de ese mismo año? Tengo mucha intriga. Si es así, también está en un estado que para qué les cuento, ustedes mismos lo están viendo. Está $100 aproximadamente. Puede ser uno de los manuales, puede ser no, debe ser el manual más caro que he visto
en el último año. He visto manuales que no han sido tan costosos. De repente en Tokio se puede ver más seguido, pero al menos acá en provincia debe ser de los más caros. Hay gente que es muy fanática de Castlevania, pero hay otros que de repente no entenderían por qué el precio de un cartucho suelto sin caja está alrededor de $85. Y es porque este juego es el Castlevania Area of Sorrow y se le considera uno de los mejores juegos de la Game Boy Advance. Los gráficos para que sea esta consola portátil, que sabemos las limitaciones que tiene, es un 2D magnífico. Aparte tiene una banda sonora deliciosa y se le considera que es una buena secuela o representación de lo que fue el Symphony of the Night. Los críticos lo tienen en un buen lugar, en un buen sitial, así que por eso le ponen ese precio caprichoso, no tanto el manual como el cartucho suelto. Ojo que le falta el impuesto, no sé si ven abajo. En realidad no está 9.280, está 10.280. 1.000 yenes de impuesto. ¿Qué te alcanza con 1.000 yenes? 2 menús acá. O si te vas a un lugar bien barato, hasta 3. Y abajo una Twin Famicom que se va a venir un especial. Una memoria sellada de PlayStation original. Miren, es esta versión media transparentosa, el Lemon Yellow. Esto me gusta. Esto yo creo que ya saben que últimamente he comprado memorias selladas. Esta semana que acaba de pasar nada más, he hecho un especial sobre las memorias, pero de GameCube, sobre qué partidas tienen guardadas, así que les invito a ver ese video que cuenta un poquito la historia y un poquito de chismoso. Ya te conozco, tú eres igual. Y aquí los juegos de Pokémon, 5.480 el Pokémon verde, cuando hace unos 5 años, 6 años se encontraba 500 yenes y tirado en la zona Yang. Y bueno, es esta vitrina hermosa. Hay muchos juegos, que hay algunos que los he pasado por alto, porque como me quiero dedicar poco a poco a hacer reportaje o mini documentales de algunos de los juegos más famosos de la historia, me los estoy reservando un poquito. Pero eso sí, estoy haciendo tomas como loco. Hemos venido de chismosos un ratito al apartado de los mangas. Miren, todo el manga de Dragon Ball. Aquí. Primera vez que lo veo. No, primera vez no, pero hace tiempo que no lo veía así completo. Y miren aquí de quién. Capitán Tsubasa. Ahí está. Que ya se va a venir el especial de Capitán Tsubasa, sino que fui a la tienda y estaba cerrada. Pero ya pasaron los meses, me dijeron que mes 7 reabrían y estamos mes 8, así que por ahí doy una sorpresita. Antes de irme de esta tienda me voy a llevar esto, hermanos. Miren, la edición dorada, recuerdan que tengo un video, ahí les invito a ver, que la compré en caja. Ahora está a 11.800 yenes, ¿ah? Sin caja, sin nada. A mí creo que me costó 10.000 yenes, pero con caja, algo así. Ya no recuerdo muy bien. Pero resulta que estoy con la ilusión de poder tener mis colores de los mandos de la Nintendo 64 en caja. Y bueno, el verde es uno que no tenía. Está unos $15 en caja. Parece que está bastante bien cuidado. Así que me lo voy a llevar. Y después de aquí nos fuimos a otra tienda, pero eso y el unboxing del mando en el próximo episodio. Ya saben que ahí tienen la lista de reproducción de la búsqueda de los retro. Yo soy Gemu, la que está con Gemusin Jr. y la mujer sin rostro, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.